Como pudimos ver en el video anterior, la búsqueda por like nos permite buscar una determinada cadena de texto adentro de alguna columna y en base a eso nos devuelve los resultados que encontró. Si yo vengo aquí y pongo post y lo envío, me trae todo el que tenga la palabra posteo en algún lugar, pero tiene la contra de que tiene que respetar el orden en el cual están establecidas las palabras. O sea, si yo pongo primer posteo y lo envío, podemos ver que me trae el resultado de primer posteo, pero si pongo posteo primer y lo envío, ya no tengo resultado. ¿Por qué? Porque el orden de estas palabras, si bien figuran en el título, tienen que respetar como fueron escritos originalmente. Puede estar al principio, al medio o al final, pero tenemos que respetar el orden en el cual están escritas estas palabras en el string original. Para mejorar esto, MySQL nos ofrece otro tipo de búsqueda, que es hacerlo por medio del índice full text. El índice full text podríamos decir que es una búsqueda más inteligente, donde el parámetro que estamos buscando puede aparecer al principio, al medio o al final, e incluso en distintos órdenes y con otras palabras intermedias. Para eso vamos a tener que establecer que este índice full text lo vamos a utilizar, y eso se hace desde la creación de la misma estructura de la base de datos, tal como sucede con las claves externas. Entonces vamos a tener que alterar la estructura de la base de datos para poder usar este tipo de buscador. Voy a ir al bloc de notas, voy a buscar en la creación de la base de datos donde establecimos la tabla de posteos, y así como definimos el constraint del foreign key, vamos a separar por coma y vamos a crear entonces aquí nuestro índice full text. Este índice full text es parte de la estructura. Le vamos a decir que, tal como hicimos la búsqueda por like en el título y en el texto, le vamos a decir que queremos que permita esa búsqueda en esta columna y en esta columna. Para eso lo que vamos a tener que hacer entonces es agregarle a nuestra creación la función full text y, separado por coma, una o varias columnas de esta tabla a la que le queremos dar este soporte de búsqueda, y entonces la búsqueda se va a realizar sobre todas las columnas que establecimos originalmente. Este índice full text se comporta exactamente igual que el primary key como función. Puedo poner una columna sola o puedo poner, separado por coma, varias columnas distintas. En nuestro caso vamos a seguir soportando la búsqueda dentro del título y adentro del texto. Voy a ir al bloc de notas y le voy a decir entonces que quiero un full text para título, coma, texto. Voy a guardar, selecciono todo, voy a pisar la base de datos que tenemos hasta este momento, vamos a resetearla, pero tengo en este archivo SQL toda la creación de las tablas, tengo la inserción de todos los datos que habíamos tenido de prueba, tengo la conversión de las contraseñas a MD5, tengo todos los comentarios y al final están todas las vistas que hemos usado para que la web funcione. Entonces esto mismo lo voy a insertar en el SQL. Voy a ir al de Beaver, voy a pegar este código y lo voy a ejecutar en el servidor. Ahora lo que voy a hacer con esto es implementar esa búsqueda del lado de la web. ¿Cómo se hace la búsqueda en la web? En vez de utilizar el operador like, que era el que estábamos utilizando hasta ahora para buscar estos parámetros, vamos a tener que decirle que ese listado de columnas que hemos establecido, todas, no una sola, la vamos a tratar de matchear contra el parámetro recibido de la caja de búsqueda. Entonces, mediante ese match vamos a definir las columnas en las cuales vamos a hacer la búsqueda a la hora de recibir el parámetro. Tiene como desventaja que si yo defino título y texto, después no puedo hacer un match contra título solo. Tiene que ser el mismo listado de columnas que definimos y en el mismo orden que fueron creados en el índice full text. Lo cual a mí como desarrollador, tema aparte, me hace preguntar por qué tengo que volver a definir contra qué macheo. Si va a ser siempre contra el listado de columnas que establecimos en la estructura, en la creación. Pero bueno, es una cuestión sintáctica que vamos a respetar. Lo voy a ejecutar en la web y vamos a ver una particularidad que va a ser el primer motivo para considerar si realmente queremos usar el índice full text en la web. Voy a ir al navegador,
y le voy a decir que quiero entonces actualizar esta búsqueda de posteo primero. Hago F5, no tengo ningún resultado, perdón, tengo que agregar esto, mala mía, en el bloc de notas. Si no lo agrego al módulo que hace la búsqueda, lógicamente no voy a tener esto implementado. Entonces, en vez de este filtro where, lo voy a dejar comentado y le voy a decir que mi filtro where es que matche el título, coma, el texto, las dos columnas que definimos en la estructura, contra el ítem que hemos recibido sin los porcentajes. Si es una cadena de texto, por lo cual respeto la comilla de lo sintáctico del MySQL, pero quiero que el título y el texto coincidan contra este valor recibido. Guardo. Vuelvo a la web y ahora sí actualizo para ver esto implementado. Y vamos a ver que nos dice que no pudo encontrar el índice full text en el listado de columnas machantes. Voy a ejecutar esto mismo ahora en otro lugar distinto. Lo voy a hacer en el dbeaver o en el phpMyAdmin. Cualquiera de las dos serviría, pero voy a hacer la consulta por fuera de la web. Le voy a decir exactamente lo mismo que quiero hacer. Voy a borrar todo. Quiero hacer un select que traiga todo de la tabla de posteos donde matché título y texto contra posteo primero, que sabemos que está invertido con respecto al título que dice primer posteo. Voy a ejecutar esto y vamos a ver que me trajo todo lo que dice posteo en algún lugar, sea en el título o en el texto, y también me trajo el primer posteo aunque estuviese al revés, aunque dijese posteo primero. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero, el índice full text lo que hace es a cada palabra que recibimos en el against lo trata como como una búsqueda aparte. O sea que por un lado trajo todo lo de posteo y por otro lado trajo todo lo de primer. Entonces no es que me buscó primer posteo como única cadena de texto. Lo que hizo fue cada palabra trae su propio conjunto de resultados. Entonces como esto dice posteo y este dice posteo, aunque no tengan la palabra primer, se devuelve en el conjunto de resultados. ¿Qué fue lo que pasó con respecto a la web? Yo en este caso estoy haciendo la búsqueda sobre la tabla de posteos, o sea, esta tabla de acá. Cuando nosotros hicimos la consulta desde la web, lo que hicimos fue trabajar contra la vista. La vista que procesaba, que parseaba las distintas categorías en las que estaba, los alias que necesitábamos, si tiene o no tiene fotos, o sea, todo eso que fuimos definiendo. Y después lo almacenamos en una vista que la tenemos en el bloc de notas. Este listado posteos es en realidad la vista del final de la creación. Si vamos hasta el fondo, podemos ver que tengo una vista listado posteos. Bueno, puntualmente MySQL no soporta el arrastrar esa búsqueda full text a las vistas, por lo cual no puedo utilizar el índice full text si voy a trabajar con una vista, o al revés, no puedo hacer la búsqueda, sí puedo utilizarlo, no puedo hacer la búsqueda full text sobre una vista. Tendría que volver a crear toda esta consulta, todo esto tendría que ser la consulta MySQL que estoy haciendo en la web. Lo puedo hacer tranquilamente, puedo sacar esto de la vista, copiar todo este código y ponerlo en este lugar donde definimos que traíamos todo del listado posteo. Y el filtro where será el match del título y el texto contra el ítem. Lo voy a probar, voy a comentar esto y le voy a decir entonces que mi consulta textos va a ser menor SQL hasta SQL.com y pego todo lo mismo que teníamos en la vista. Y voy a modificar entonces que quiero las cosas que me están faltando. El order by de la fecha de alta, descendente. Este order by no lo tengo en esta consulta. Y le voy a agregar el filtro where en el medio del select. O sea, antes de el group by y el order by voy a insertar el filtro where. Guardo. Voy a ir al browser a ver si esto ahora funciona. Actualizo y ahora sí, tengo en base al query original, sí, la búsqueda full text de el macheo de título y texto contra posteo primero.
Y la ventaja de esto es que yo puedo poner mundo y publicaciones, y aunque existan palabras intermedias, lógicamente me va a traer resultado, porque cada palabra trae su propio conjunto de resultados. Voy a poner mundo, publicaciones, envío, y tengo el que diga publicaciones en algún lugar, incluso el que dice hola mundo, porque están las dos palabras dentro de la cadena de texto del título o del texto en sí. Entonces, primer desventaja del índice full text, tenemos que tener cuidado en lo que sucede con si trabajamos o no con una vista. Si es una vista, no puedo hacer esta búsqueda porque no arrastra, no se lleva los índices. Tengo que trabajar con el query original, pero no es trágico, lo puedo hacer, puedo copiar y pegar la consulta en el PHP y trabajar con eso. Pero tengamos presente que es una limitación ya de entrada, porque la idea de la vista era simplificar lo que pasaba al lado del PHP, y si esta misma consulta después la tengo que utilizar en otro lugar con otro filtro adicional, ya voy a tener que repetir el mismo query. Por ahí no es lo más óptimo, pero se puede solucionar. No es que no tiene solución. ¿Cuáles son los otros tecnicismos del full text? Primero, en las versiones anteriores a MySQL 5.6, el índice full text solamente lo podemos utilizar en tablas que sean My y Sam. Nosotros en la creación hicimos todas tablas InnoDB. ¿Por qué eran todas InnoDB? Para poder tener la restricción de claves. ¿Quién se lleva el foreign key de quién? Podemos ver en cualquiera de las tablas de la creación de nuestra base de datos que son todos del motor InnoDB. Bueno, si es una versión anterior a MySQL, una versión vieja de MySQL, tenemos que tener presente que todas las tablas, o por lo menos la tabla que va a tener el índice full text, tiene que ser MySam. ¿Cuál es el único problema de que sea MySam? Ninguna tabla que vaya a utilizar el foreign key posteo, por ejemplo esta tabla, va a poder tener la restricción de foreign key. Si la hago MySam a la original y a esta le dejo que quiero buscar el foreign key de la tabla posteos, corta con un error sintáctico. ¿Por qué? Porque MySam no ofrece foreign keys. Por lo cual esa integridad de claves de no poder utilizar IDs que no existan o verificar si quiero eliminar o actualizar un ID en la tabla de destino no va a suceder nunca. Tenemos que tener eso presente. ¿Cómo sabemos qué versión de MySQL tenemos? Cualquier servidor que ofrezca el PHP MyAdmin, el PHP MyAdmin, nos va a dar la versión de MySQL en la pantalla principal. Podemos ver que aquí nos dice que tengo la versión de MySQL 5.6.10. O sea que justo entro dentro del listado de versiones que sí soportan esta búsqueda en una tabla InnoDB. Si esto hubiese sido una versión 5.5 algo, hubiese tenido que cambiar toda la estructura de tablas a InnoDB. Ahora vamos a ver otro comportamiento particular de la búsqueda full text en MySQL que puede llegar a condicionar su uso. Voy a ir al listado de posteos que tenemos. Podemos ver que hay adentro de la tabla posteos, voy a actualizar porque esto quedó de la versión anterior, F5. Tenemos 9 publicaciones. Estas 4 tienen el título posteo. Voy a poner en el séptimo posteo 2 puntos, aprende frontend. Ahora tengo estos 4 y el séptimo. Voy a buscar en la web la palabra posteo. Voy al navegador. Le digo que quiero hacer una búsqueda que en algún lado contenga la palabra posteo y envío. Me trajo los 4 posteos que dicen... perdón, me falta actualizar. Me faltaba el quinto posteo, que agregué recién. Me está faltando porque nunca le dije que quiero actualizar los cambios. Mala mía. Ahora sí. Actualicé los cambios. Vuelvo a la web. Y le voy a decir que quiero actualizar mi búsqueda. La búsqueda de posteo me trajo estos 5 elementos. Voy a ir al SQL y voy a agregar uno más. Le voy a decir que quiero que este también diga posteo JavaScript Master. Actualizo. Voy al navegador y actualizo la búsqueda. En una tabla MySam, cualquier parámetro que devuelva la mitad de resultados más 1, tengo 9 resultados. Traigo 4, tengo la mitad. Menos de la mitad, en realidad 4,5 sería la mitad. Si tengo 5 respuestas de 9,
se omite ese parámetro, no toda la búsqueda, sino que ese parámetro en particular. Lo voy a probar para que vean lo que quiero decir. La tabla original de posteos es un MySum y voy a buscar todos los que tengan el foreign key que venga de posteos. Obviamente le voy a eliminar ese foreign key porque sabemos que va a fallar porque no existe el paso de foreign keys en una tabla MySum. Listo, es el único lugar donde tengo que modificarlo. Selecciono, voy a ir una vez más a la pestaña de código, voy a pegar esto y lo voy a ejecutar. Y si no tengo ningún error sintáctico, perdón, tengo un error de un foreign key que está buscando el foreign key de la tabla de posteos, ¿sí? La de comentarios, me olvidé de este foreign key de aquí, también lo voy a comentar. Chau. Ejecuto. Ahora sí, llego hasta el final, hago todo lo que tengo que hacer y vuelvo al navegador. Voy al browser, actualizo y podemos ver que me trae solamente 4 resultados porque no hice, como tiré de nuevo la base de datos sobre el servidor, no hice los cambios que habíamos hecho de la palabra posteo en dos filas más. Voy a ir acá, actualizo para que esto vuelva a cargar los resultados. Tengo estos 4 que hice en posteo, de 9, 4,5 es la mitad. 4 está por debajo. Voy a venir aquí y voy a decir que aprende frontend es un posteo sobre aprende frontend. Actualizo, voy al navegador y vuelvo a actualizar este query. Y ahora sí podemos ver que no me trajo nada, absolutamente nada, no hay resultado. ¿Por qué no? Porque cuando la tabla es MySum, el buscador de contenido se encuentra en la mitad de resultados más 1, 4,5 es la mitad, obtuvo 5 resultados, se omite ese parámetro. Si pongo posteo solo, no trae nada, pero si pongo posteo primer, posteo se omite y primer hace su búsqueda. Va y trae todos los resultados que digan primer en algún lugar. Entonces, en la búsqueda full text sobre tablas MySum, cualquier palabra, cualquier parámetro que devuelva la mitad más 1 de los resultados será omitida. En InnoDB esto fue corregido. Y además, ya de por sí, cada parámetro tiene que superar los 3 caracteres automáticamente. Ese if que habíamos puesto nosotros de que toda la búsqueda supere los 3 caracteres es automático parámetro por parámetro. Si pongo PHP o MySQL, el O se va a omitir. PHP se busca, MySQL se busca, el O se omite porque no llega a los 3 caracteres. Y como si esto fuese poco, no busca palabras incompletas. Si yo en vez de primer hubiese puesto prim, bueno, no llega a los 3 caracteres, tiene que superarlo. Pongo prime en vez de primer, no va a devolver esa respuesta porque no busca como el like. No es que la palabra puede estar incompleta o estar en algún lugar del string. Cada string se compara de manera absoluta. Voy a volver al navegador y le voy a decir que en vez de primer posteo, posteo sabemos que se omite, voy a poner prime. Prime posteo. Prime, sin embargo, es parte del primer. Ejecuto y podemos ver que no hay ningún resultado. ¿Por qué? Porque palabra por palabra tiene que coincidir exacto con lo que está almacenado en la base de datos. Ya son demasiadas condiciones que por ahí nos llevan a no utilizar la búsqueda full text. Y además, MySQL tiene un listado de palabras que son comunes o que no tienen sentido semántico que tampoco se toman en cuenta en una búsqueda full text. Ese listado de palabras que se toma en cuenta o que se omite se puede buscar obviamente por full text stop words, las palabras que frenan la búsqueda full text, pero están definidas en realidad en la base de datos. Si vuelvo al de Beaver y voy a la tabla de information schema, que es todo el comportamiento de la base de datos, son todas vistas, no hay tablas. Dentro de las vistas hay de todo el listado de InnoDB, los FT son los full text. InnoDB FT default stop words. Esta de aquí, que son las palabras que no se aplican a la búsqueda full text. Si lo abro, me va a tirar todos los términos que se omiten en una búsqueda full text. No son tantos, son 36 palabras, pero estos 36 términos, si son parte de una búsqueda, también se van a omitir, por más que superen los 3 caracteres. Por lo cual son tal vez demasiadas micro
restricciones que podrían hacer que no querramos usar la búsqueda full text, salvo que lo que tengamos sea una base de datos muy poblada, con mucha información, en cuyo caso no existe el riesgo de la mitad más uno de resultados y tal vez, bueno, la búsqueda de palabras incompletas sea así un condicionante, porque si pongo programador y en realidad el contenido decía programadores, no va a aparecer en los resultados de búsqueda. Entonces tengamos muy presente esto. En lo particular, para la web que veníamos haciendo, yo voy a volver a dejar esto con la búsqueda por like. Me parece que es la más práctica, por lo menos para el tipo de sistema que estamos haciendo. No sé si se justifica una búsqueda full text. Entonces voy a volver a nuestra home PHP. Primero, en el create voy a recuperar que la tabla sea InnoDB primero, y voy a comentar el índice full text, por lo cual también tengo que eliminar esta coma de aquí. Entonces la coma se va y el índice full text no se aplica. Si alguno lo quiere utilizar, simplemente descomenta esta línea y esta línea. Y en la home, en la búsqueda de la web, voy a recuperar el filtro original y voy a comentar el filtro full text. Y también voy a recuperar que la búsqueda se hace sobre la vista, que tenía todo procesado, y no sobre un query hecho en el momento. Pero les dejo las dos versiones comentadas. Tengo la consulta original que habíamos hecho sobre la vista del listado de posteos con el filtro que hace la búsqueda por like. Si ustedes quieren utilizar la otra búsqueda, la del full text, descomentan esta línea, descomentan esta consulta y vuelven a aplicar la creación del índice full text. Voy a volver a insertar toda la base de datos, así ya nos queda el proyecto funcionando tal como queremos. Y en mi caso voy a hacer de cuenta que la búsqueda full text nunca fue presentada y no la voy a utilizar, por lo menos no para el tipo de sistema que estamos desarrollando, donde por ahí no se justifica tanta complejidad luego en el manejo de datos.